noche de viernes, cuando miles de personas estaban disfrutando en los cafés, restaurantes y terrazas de París, 7 atentados terroristas y simultáneos dejaron un saldo de 126 muertos y otro centenar de heridos que se encuentran entre la vida y la muerte. Al menos entre 20 y 30 víctimas no pueden ser identificadas. Hasta ahora no se sabe de muertos o heridos argentinos. Los ataques fueron coordinados de las 21:20 a las 21:53 de un viernes de terror. En 20 minutos tuvieron como escenario el Estadio de France en Saint-Denis, bares, restaurantes y el Bataclan, un centro de conciertos en donde 100 personas fueron asesinadas. Allí los terroristas se detonaron y ejecutaron una a una a muchas de sus víctimas. También hubo tres suicidas en el Estadio de Francia, de donde exfiltraron al presidente François Hollande y a la canciller Angela Merkel, que miraban el amistoso partido de fútbol entre Alemania y Francia cuando se escuchó la primera detonación. El presidente francés François Hollande declaró el estado de emergencia y el cierre de las fronteras y calificó de actos de guerra a los 6 atentados que fueron reconocidos y reivindicados por el Estado Islámico. Escuchamos al presidente francés. Lo que se produjo ayer en París y Saint-Denis es un acto de guerra, al que el país debe responder de manera apropiada. Es un acto de guerra perpetrado por un grupo terrorista, el Estado Islámico, contra los valores que defendemos, contra lo que somos. Un país libre que habla a todo el planeta. Es un acto preparado y planificado desde el exterior y la complicidad del interior que la investigación descubrirá. Es un acto de guerra, de una barbarie absoluta. La policía ha identificado a 2 de los asaltantes. Uno de los terroristas es Ismael Montefay, un francés nacido en 1985 que fue uno de los 3 suicidas que se hizo estallar en el Bataclan. Detuvieron también a su padre, a su hermano y a su esposa. Se encontraron armas y explosivos en un auto negro utilizado por uno de los equipos de comando en el atentado en Montreuil, un suburbio a 10 minutos en auto de París. El presidente Hollande llamó a la unidad de los franceses y se reunió con el expresidente Nicolas Sarkozy y los líderes políticos de todos los partidos políticos de Francia. Mañana va a reunir a las cámaras de senadores y de diputados juntas en el Palacio de Versalles en una ceremonia de unión nacional. Pero estos atentados, que el presidente norteamericano Barack Obama denunció como crímenes contra la humanidad, van a abrir otro debate inmediato. Si hay que intervenir o no con tropas occidentales en el terreno en Siria. La cumbre del G20 en Turquía, donde estará Obama, va a debatir hoy esta posibilidad y cómo continúa la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico. ¿Por qué no solo en París es Europa y Estados Unidos los que se sienten amenazados? Escuchamos a Hollande. María Laura Viñolo. María Laura. Buen día, María Laura, directo desde París. Contanos cuál es la situación en este momento y cómo ocurrieron los ataques el día viernes. Buen día, chicas. Francia está en guerra contra el Estado Islámico y será implacable, así lo dijo el presidente François Hollande, ustedes lo escucharon, y fue este dramático discurso en plena madrugada del viernes al sábado tras los brutales ataques terroristas en Francia. Pero este anuncio fue confirmado anoche por el primer ministro Manuel Valls, que anunció réplicas, un eufemismo para decir que en Francia va a haber nuevos atentados. Francia no tendrá piedad sobre todos los terrenos, tanto interiores como exteriores, dijo el jefe de Estado François Hollande. Pero yo les quería contar que toda esta pesadilla comenzó alrededor de las 9:20 de la noche, en un viernes cálido de noviembre, porque es un mes que generalmente es helado en París. Eso es lo que permitió al Estado Islámico tener al menos 138 muertos, porque la mayoría de la gente estaba en la vereda, tomando, fumando. Cuando ellos decidieron atacar, divididos en grupos de 3, a cualquiera, arrasaron las terrazas de los cafés en 6 lugares del barrio 10 y 11 de París, lo que se llaman los barrios bobos, o bourgeois bohème, o burgueses bohemios, donde viven los creativos, los periodistas, los intelectuales.
los diseñadores de Francia, y donde está esencialmente la movida, la noche. Atacaron 2 pequeños y tradicionales cafés frente al Hospital San Luis. Avanzaron sobre la Rue de Charonne, solamente a 250 metros de la casa donde yo vivo. Luego llegaron al Bataclan, también muy cerca, donde tomaron 100 rehenes cuando The Eagles, una banda californiana, estaba dando un concierto de heavy metal con 1.500 personas dentro de la sala. Yo estuve ahí porque en realidad yo les quiero contar que este atentado me encontró comiendo con el embajador chileno Patricio Ales en el Boulevard Saint-Germain, y yo corrí en un taxi, porque lo primero que dijeron fue que había rehenes en el Bataclan. Así que traté de llegar hasta el Bataclan, estuve ahí a unos 150 metros, solo estaban los bomberos, el SAMU, que son los médicos, porque el ataque múltiple complicó la logística de la policía. Los militares llegaron después, se escuchaban disparos secos, que después supimos que eran las ejecuciones, porque estaban ejecutando a los rehenes uno a uno. Y después se escuchó un ruido infernal, que eran las granadas. Entonces llegó la policía, cercó el lugar completamente, primero más cerca, después más grande, porque temían francotiradores, temían snipers, no sabían exactamente cuáles eran las dimensiones de todo ese ataque. Había una enorme confusión esa noche en París, y en realidad así consiguieron que hubiera entre 80 y 120 muertos en el Bataclan, porque cuando entró la policía, ellos se detonaron, y eso es lo que nos explicó ayer el procurador de la República Francesa. Pero los asaltantes continuaron con sus ataques, siguieron en la avenida République, en una pizzería, en Federve, al lado del Hospital Saint-Antoine, donde mayoritariamente junto con el Salpêtrière están atendiendo a todas las víctimas. El procurador dijo que eran 3 equipos bien entrenados, con fusiles Calas, que tenían un dispositivo para producir la mayor cantidad de víctimas posibles. María Laura, las armas, ¿qué origen tienen? ¿Cómo entraron? No se sabe, pero aparentemente ellos vienen de Bélgica. Son explosivos generalmente artesanales, rudimentarios, pero en realidad, Silvia, yo creo que toda esta gente en realidad son franceses, con experiencia de combate obviamente en Siria y en Irak, y que conocían muy bien París, porque no atacaron los campos elíseos donde van los turistas, no atacaron la zona de las embajadas, atacaron el corazón de París, donde viven y se divierten los franceses. Claro. En un lugar como el Bataclan, que los islamistas consideran que era una fiesta de la perversión, y creen que París es un antro del vicio. La policía identificó anoche un francés que se detonó después del ataque en el Bataclan. Era Ismael, que tenía 29 años, fue identificado porque encontraron su dedo con sus huellas digitales, y era conocido por 8 pequeños delitos comunes. Pero una cosa importante es que se cree que habría estado en Siria entre el 2013 y el 2014. Y la policía, como vos dijiste, detuvo hoy a su padre, su hermano y el resto de su familia. Y él tenía una ficha S de los servicios de inteligencia por radicalización. Pero él no tenía contactos con su familia después de todos estos problemas judiciales. Pero yo les quería contar algo que me parece muy importante en estos días de terror en Francia. Los islamistas mataron a una nueva generación, mataron a la suya. Pero pensaban diferente a ellos, pero no tienen empleo seguro, adoran las redes sociales como estos islamistas, se apoderan de las redes sociales para transmitir sus noticias, pero no se han refugiado en la religión, porque la economía francesa los expulsa como a los islamistas de alguna manera. Hay también un alto desempleo entre los jóvenes, pero los terroristas son el producto de una crisis identitaria en Francia, que comenzó después de los atentados del 11 de septiembre, cuando muchos jóvenes franceses de origen inmigrante reemplazaron su religión musulmana por su nacionalidad francesa. Ese es el punto que hay que resolver hoy en Francia. Es esa la cuestión. El gobierno está dispuesto a expulsar imanes radicales que de alguna manera adoctrinan a estos jóvenes, a cerrar mezquitas con esos imanes, pero va a tomar una decisión aún mayor, le va a sacar la nacionalidad a los que no se sienten franceses. A diferencia de los que creen que eso fue un ataque contra François Hollande en el Estadio de Francia,
donde 2 suicidas se detonaron y él debió ser exfiltrado, yo creo que no fue así. Creo que el Estado Islámico buscó conseguir la mayor cantidad de muertos fáciles en el menor tiempo posible y con el mayor impacto mediático posible. Todos los que participaron murieron, aparentemente menos uno, porque hay un octavo del que nada más se sabe. Según las fichas de seguridad, uno tenía la ficha hecha de radicalización, pero los demás, los que han sido detenidos en Bélgica, no eran conocidos de los servicios de seguridad. Pero yo quería contarles que ayer pasó algo extraordinario en las calles de París. Se abrieron los lugares donde estaban los atentados, se abrieron las calles, y la gente comenzó a rendir homenaje a sus muertos, a sus amigos, pero también a sus desconocidos, con flores, en altares seculares, con velitas, con fotos. Pero muchos de los que estaban ahí eran musulmanes. Ellos también tenían flores, abrazaban a sus vecinos, le daban las condolencias, pero también a los que no conocían, a los que veían llorar. Ahmed era uno de ellos, y me dijo que él tenía miedo a las amalgamas, que lo confundieran con los otros, a los que él llamó los salvajes. Porque para mí, señora, y para usted, el Islam es una religión de paz. Es una relación de paz con los demás. Entonces se acercó una señora rubia, muy elegante, obviamente del barrio porque todas la saludaban, que no quiso decir su nombre. Lo abrazó y le dijo, ahora lo que importa es la unión. Si no nos unimos, ellos ganan. Entonces lo que yo creo que ha comenzado la cohesión en Francia para resistir la guerra. El espíritu de resistencia francesa hoy es la unidad, chicas. Apareció. Qué bueno, qué bueno. Queremos avisarle a nuestros oyentes que también en la Embajada de Francia, en Buenos Aires, la gente va a depositar flores, carteles, velitas, por si nuestros oyentes también quieren acercarse en una muestra de solidaridad. Sí, Daniel Raimond, ¿estás allí? Daniel. Sí, estoy aquí. Hola, escuchando, Daniel. Casi me da escalofríos escuchar a María Laura, que lo hace tan bien. Sí. Contanos un poco cómo es la reacción de la sociedad francesa, esta unidad de la que nos está hablando María Laura. Bueno, mira, yo primero le voy a contar cómo yo viví eso, es decir, que yo estaba en mi casa y vino una alerta sobre el iPhone que había, entonces enseguida puse BFM TV, que es la televisión continua, entonces vi lo que estaba pasando, que era gravísimo, y enseguida quise saber lo que hacían mis seres queridos, es decir, mis tres hijos, María Laura y Noel. Y entonces sabía que mis hijos estaban bien, unos estaban afuera, pero estaban volviendo a su casa, y María Laura la llamé y justamente estaba en el taxi yendo al Bataclan y me dice, Dani, no te puedo hablar, eso es gravísimo. Y la escuché ir. Bueno, después te puedo decir que lo que yo sentí fue bastante lento. Primero, como te decía, los seres queridos. Y después preguntar por qué pasó eso y por qué en lugares tan diferentes como el Stade de France y después esos dos lugares. Esos dos lugares que cita María Laura, primero hay que decir que son todo lo que dice María Laura, comparto totalmente con ella, que son lugares donde salen los chicos, no es la Torre Eiffel y esas cosas, salen los chicos por acá. Mis hijos enseguida sabía que había una amiga, Elena, que estaba por ahí, cerca de Oberkampf, cerca de donde fue el atentado de Charlie Hebdo, así que toda la movida francesa, los jóvenes, está por ahí. En la Argentina vos podés comparar eso con Palermo Soho, Palermo Hollywood. Palermo, exactamente lo mismo. Y después yo recibí WhatsApp
tengo que de afuera, tengo que decir que el primero casi que recibí es de Sofía Neyman. Acá Así está que Sofía, te agradezco, sí. Sofi. Enseguida recibí un No. WhatsApp de Sofía Neyman. Porque yo estaba Después viendo- recibí de Luján Gutiérrez, el director de Gente, y bueno, después no te puedo decir la cantidad de cosas de WhatsApp, pero creo que el primero realmente fue Sofi. Gracias, Sofi. No, por favor. Por me preocuparte. Sí, me preocupé Y- porque ni bien escuché la noticia, yo estaba escuchando radio y en un horario que no corta, o sea, que corta y media, y cada 30 minutos, cortaron, por ejemplo, y cuarto, por decirte, 6:15, cortaron la transmisión en ese momento y aparece esta noticia. Prendo la televisión inmediatamente y lo primero que Claro. pensé es en ustedes. Claro, sos un amor, Sofi. No, Ahí, me se, preocupé. ahí se nota la que son amigas. ¿Dónde Y estaban? entonces, puedo decir que después fue eso y después ya pensás qué vas a hacer mañana. Porque yo ¿Cómo tengo mi sigue? hija Isabel, que es periodista, que tiene un hijo de 2 años y que además está embarazada. Entonces ella enseguida me dijo, mamá, tengo que ir a la radio. Y su marido también es periodista. Así que dejaron el chico a lo de un vecino y fueron a la radio, aunque ella no se ocupa de política, se ocupa más bien de economía, pero enseguida también ellos tomaron taxi porque ya no se animan a tomar el metro. Te diré que mañana todo el mundo va a tomar el metro. Claro, todo claro. el mundo. Todo vuelve a su... Ya todo todo vuelve. el mundo toma el metro y entonces vuelvo a tu pregunta, Silvia, cuando vos me preguntabas cuál es la reacción de la sociedad francesa. Yo tengo que decir que yo soy francesa, 100%, pero nacida en Túnez, en África del Norte, así que yo me crié con los árabes y con los musulmanos, y eso a mí lo que más temo es el amalgama. Y realmente cuando vos, porque no paré de escuchar radio hasta las 3, 4 de la mañana, radio, televisión, haciendo zapping en todos lados, y escuché recién un imán que decía, pero eso no es la religión musulmana, para nada, pero para nada es la religión musulmana. Cuando atacaron Irak y dicen a nombre de Dios, después ellos dicen a nombre de Alá, Dios nunca quiso eso. ¿Cómo puede creer que uno puede matar a los inocentes? Porque toda esa juventud que estaba en el Bataclan era realmente inocentes. Así que no se puede creer. Y yo creo que la sociedad francesa va a tratar, por lo menos, de ser muy unida. La marsellesa ya es el canto nacional. Como decía María Laura, no hay autorización de reunirse, pero todo el mundo va a poner velitas. Claro, Vos decías, Silvia, adelante la Embajada de Francia en Buenos Aires, lo que me gusta mucho, esa solidaridad también con los franceses. Y yo espero que París va a ser París y va a ser siempre una fiesta, pero vamos a luchar nosotros, todos los franceses, para la unión, para que París siga siendo París y que Francia sigue siendo el país de la libertad, de la educación, de la cultura. Yo tengo que decir también que mis 3 hijos fueron educados en colegio de Estado, donde había mucha mixidad, y espero que eso va a seguir. Bueno, gracias, Daniel. En el marco de su cobertura de los atentados en París, María Laura Aviñolo entrevistó a sobrevivientes y testigos de estos 7 atentados. Primero escuchamos el testimonio de Daulim, que es el propietario de La Rion, que es uno de los bares en donde se desarrolló la tragedia. ¿Lo escuchamos? El inquilino es una pareja. Hace 1 año y medio que están acá. Estoy bien con ellos. Yo estaba con la pobre que falleció anteayer. Charlábamos. Yo dormía anoche. Mi hijo me llamó de Canadá a las 3 de la mañana y me preguntó, ¿no sabés lo que está pasando en París? Le dije no y enseguida encendí la TV. Para mí es catastrófico. Esa gente no tiene corazón, son animales. Aún los animales respetan. Ellos tiran, sobre todo, sobre cualquiera. Realmente es demasiado. A esa gente hay que eliminarla. No debería existir en este planeta. La gente. Pobre, entra para distraerse. Van a los restaurantes, a los bares y al final les disparan encima. Realmente no es humano.
Ahora escuchamos la palabra de un sobreviviente del bar La Belle Époque, en donde los terroristas asesinaron a 19 personas en la Rue Charonne. Vi a un hombre que disparaba sobre la gente con un arma de guerra, una Kalashnikov. Disparó sobre todo el mundo, sin elegir sobre quién. Cuando vine media hora más tarde, había 13 muertos. Estaba vestido normalmente, con una campera negra, con su gilet abajo, de piel morena, sin barba. Bajó del auto, del lado del pasajero, perdón, del lado del conductor. Dejó la puerta abierta. Yo estaba en mi casa, desde la ventana. Ahora vamos a escuchar en el Teatro del Bataclan, 100 personas fueron las que se murieron en manos de los terroristas. Vamos a escuchar el testimonio de Karim, que es un francés musulmán y profesor de natación para niños, que se encontraba frente al Bataclan el sábado después de los atentados y tiene temor de ser musulmán en Francia. Pienso que perjudica a nuestra religión. Los musulmanes no son así. No sabemos quiénes son esa gente, qué quieren exactamente. En todo caso, nosotros como musulmanes nos sentimos molestos. Nos escondemos. No estamos bien en este tipo de situación, porque la religión musulmana no es esto. Esto es realmente los ciudadanos de todos los días. No son políticos, no son periodistas, no son dibujantes, son gente como usted, como yo, que vivimos normalmente, ciudadanos normales que fueron masacrados. Y llegamos a un punto mucho más grave. Yo espero que esto va a terminar, ya que hemos alcanzado el máximo. Ahora se mata a ciudadanos que no tienen nada que ver. Hay muchos musulmanes que han muerto anoche. Yo podría haber estado acá. Usted podría haber estado acá. Cualquiera podría haber estado acá. Yo estaba acá hace 3 días. Todo podría haber sucedido hace 3 días y yo hubiese estado muerto. Hay todo tipo de gente, judíos, musulmanes, cristianos. Murió gente de todo origen. No eligieron a uno a uno. Masacraron a todos, yo no sé por qué. Tal vez porque hay una guerra en Irak y Francia está implicada. Bombardean allá. Es una manera de ellos de decir, bueno, ustedes vienen y se ocupan de lo que no les incumbe, nosotros también vamos a venir acá. Para nosotros es un poco como el 11 de septiembre de 2001. El mundo ya no fue igual y ahora es otra cosa, ya no va a ser igual. Va a ser, yo no sé, por ahí me equivoco, todo el mundo va a desconfiar. Ahora vamos a escuchar a Albert Viala, un testigo del atentado en el restaurante Petit Camboge, donde 12 personas perdieron su vida. Enseguida, después de las explosiones allá, en el Stade de France, pensamos que eran petardos, pero de hecho no eran. Después empezó acá, a disparar en todo sentido. Ametralladoras. Salgo, miro y hay silla, vidrio, gente que llora, que van y vienen en todo sentido. Entonces abrimos la puerta de entrada del edificio. Aparentemente hay gente que entró para refugiarse. En ese momento mucha gente no entendía qué pasaba. Si era del auto, si eran 1, 2, 3, 4. Después salí y vi todo lo que había. Llamamos a la policía, a los bomberos. Había sangre en el piso. Gente que se movía, no mucho, y otros que no se movían para nada. Había mucha gente que se escondía detrás de los autos, en todos lados. Recién cuando salí a ver qué pasaba, la gente pedía si podía entrar para esconderse un poco. Había mucha gente en la terraza del café, de este lado, que no tuvo tiempo de ver, de entender qué pasaba. Decía que no entendían, que todo el mundo disparaba, pero no sé dónde están, ni siquiera vieron el auto. Parece que el auto se detuvo. Una persona de cada lado disparó, pero del lado del café, todo el mundo se fue. Y cuando se ve que hay una decena de cuerpos, se ve que no hay nada que hacer. Tal vez hay 5 o 6 heridos graves, pero no sé. Cuando se mira del lado de la Rue Villat, se ve enseguida que se habían ido, que ya no estaban más. Es verdad, no sé, no entiendo. Son cosas que no comprendemos. Se va a tomar una copa con amigos. Ahora llegan las fiestas, las compras para Navidad. La gente va a tener miedo. Todos tienen miedo. Tal vez hay más gente detrás, escondidos, que tal vez van a hacer lo mismo. Desgraciadamente, es una lástima, ya que hay inocentes que pagan.
El primer jefe de Estado en solidarizarse con Francia fue el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Lo escuchamos? Este es un ataque contra toda la humanidad, contra los valores universales que compartimos. Estamos listos para ofrecer cualquier ayuda que necesiten el gobierno y el pueblo francés. Los franceses han sido un aliado extraordinario en la lucha contra el terrorismo y nosotros queremos serlo también para ellos. Silvia Pisani, en directo desde Washington. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Escuchando este impresionante relato que nos están haciendo María Laura Viñolo y Daniel Raimón. Excelente. Excelente, la verdad que sí. ¿Cuál fue el impacto de estos atentados en los Estados Unidos? Y tras las declaraciones de John Kerry, el secretario de Estado, asegurando que los atentados solo refuerzan la determinación de la comunidad internacional para acabar con el terrorismo, ¿cuáles son los pasos a seguir en Estados Unidos y la estrategia en la lucha contra este Estado Islámico, Silvia? El primer cambio que yo diría que tenemos que tener en cuenta es que desde que apareció el fenómeno de ISIS o Estado Islámico, en un primer momento se los vio como una fuerza que actuaba con su lenguaje terrorista en su propia zona de influencia, en Oriente, ocupando lo que quieren hacer un Estado, ocupando territorio, avanzando en su zona de influencia. Lo que empezó a verse en los últimos meses, con de repente sospechas de aviones derribados, con no se sabe muy bien, aviones que no se sabe cómo han caído, lo que empieza a verse categóricamente con lo de París es que ya la guerra de Estado Islámico es mundial. Este es el primer eje que yo cambiaría y esto es lo que marcó Barack Obama en su discurso. No sé si ustedes lo tienen presente, pero Obama salió a hablar incluso antes que Hollande, a expresar esto, a decir que el combate ahora era mundial y que yo digo que lo que se ve aquí en Washington, que este es el primer giro. Lo que uno puede preguntarse es, planteada esta nueva realidad, ¿cómo se va a enfocar desde Washington? Hay que mirar mucho lo que pasa hoy en el G20, que es el primer encuentro de los líderes mundiales, con excepción de Hollande, que obviamente se excusó, luego de este ataque en el corazón de París, y de allí surgirá la estrategia, acotada, buscando el camino, viendo cómo puede hacerse. Como dice el Papa, es una nueva guerra mundial, la tercera guerra mundial, en cuotas. Evidentemente, de lo que tienen que estar seguros es que va a haber una respuesta. De esto no hay duda.